Hola vos que estás del otro lado. Bienvenidos a una nueva inmersión de The Deep Dive. Hoy nos metemos en un tema que a simple vista puede parecer árido, pero te aseguro que es de lo más jugoso, la historia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a bucear en documentos, investigaciones, informes, para entender cómo esta fuerza se fue tejiendo a lo largo del tiempo su relación con el poder político y, por supuesto, cómo todo eso impacta en la vida diaria de los ciudadanos. Prepárate, porque vamos a descubrir algunos secretos que te van a estar pensando. Negociaciones a puertas cerradas, prácticas que sobrevivieron a las reformas democráticas y una alanza de millones que te va a sorprender. Es un recorrido fascinante, sí, que nos lleva al corazón mismo del poder y del control. Exacto. Y para entender la policía de la ciudad tenemos que remontarnos a la creación de su antecesora, la Policía Federal Argentina, la PFA, allá por 1943. En sus inicios, su enfoque principal estaba puesto en el contraespionaje y el sabotaje. En el contexto de la posguerra, Sí, era una época de mucha paranoia, con la Guerra Fría en pleno desarrollo. Imagínate, el gobierno de Perón estaba obsesionado con la idea de que agentes extranjeros se infiltraran en el país. De hecho, hay historiadores que dicen que Perón desconfiaba hasta del propio ejército para estas tareas. Por eso crea este nuevo organismo dentro de la PFRA, con la misión específica de contrarrestar la inteligencia extranjera. Y ahí donde entran en escena los famosos plumas, ¿no? Un nombre casi poético para un grupo que operaba en las sombras. Ironía del nombre es total, ¿verdad? Porque estos tipos distaban mucho de ser delicados. Pero sí, para entender a los plumas tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo. En 1950 se crea un escalafón especial dentro de la PFA, los Auxiliares de la Coordinación Federal, un grupo secreto con la tarea de buscar información e infiltrarse en organizaciones sospechosas de actividades contra el Estado. Ese fue el germen de lo que luego se conocería como los plumas. O sea, los plumas no nacieron de un día para el otro, sino que fueron el resultado de una larga historia de control. Y vigilancia. Exactamente. Y al principio, este grupo que se hacía llamar halcones tenía la mira puesta en el exterior. Pero ojo, porque en 1958, con la Revolución Libertadora, las cosas cambian drásticamente. La reforma de la PFFA de ese año, a través del Decreto Ley 333, amplía las funciones de la Dirección de Coordinación Federal. Y acá viene lo clave. Además del contraespionaje y sabotaje, se les asigna la tarea de perseguir a grupos subversivos o individuos que representen una amenaza para la seguridad del Estado. Espera. O sea que el foco se desplaza hacia el control interno. Exacto. Y esto sentó las bases para que la PFE, y en particular este grupo secreto, se convirtiera en una herramienta para controlar a la oposición política, especialmente al peronismo y a la izquierda. Claro, porque el peronismo, para que lo entienda nuestro oyente, es este movimiento político gigante en Argentina, que lleva el nombre de Juan Perón. Y entender el peronismo es clave para comprender muchas de las luchas de poder que se dieron alrededor de la policía. Totalmente. Y este cambio de enfoque se profundiza aún más en la década del 70. Con la llegada de la dictadura militar, la palabra inteligencia ya forma parte del organigrama de la PFA, reflejando la creciente importancia que se le da al control interno y la vigilancia. Y es en este contexto que la figura de los plumas se consolida, ¿no? Un grupo que operaba con total secreto, con la capacidad de infiltrarse en todo tipo de organizaciones, incluso con doble empleo para ocultar su verdadera identidad. Imagínate, la ley les permitía ocultar su afiliación, incluso ante los jueces. El jefe de la PFA podía negar legalmente la existencia de esta unidad. ¿Te das cuenta del poder que esto les daba? Un poder enorme y que lamentablemente trascendió a la dictadura. Uno podría pensar que con el regreso de la democracia en 1983, este tipo de prácticas se habrían erradicado. Sería lo lógico, ¿no? Bueno, no. Pero la realidad es que los plumas continuaron operando a pesar de los cambios de gobierno. Se conocen al menos 4 casos de infiltración durante la democracia. Mónica Moroso, secretaria privada de un funcionario cercano a Gustavo Belis. Claudio Lifshitz, que trabajó la causa mía. Yossi Pérez, infiltrado en la comunidad judía. Y Américo Balbuena, periodista de la agencia Rodolfo Walsh. Para un segundo, porque acá hay que hacer una aclaración para nuestro oyente. La causa mía se refiere al atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia reciente, y que un pluma haya estado involucrado en la investigación. Da mucho que pensar, ¿no? Totalmente. Estos casos demuestran las graves implicaciones éticas y legales de este grupo secreto. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho se permitiera la existencia de una unidad con semejante poder para infiltrarse y recopilar información sin ningún tipo de control? Es una pregunta que nos interpela como sociedad. Y lo más preocupante es que la información obtenida por este grupo se utilizaba para fines políticos, para perseguir a opositores o manipular la opinión pública. Exacto. Una herramienta peligrosa en manos de cualquier gobierno, sin importar su ideología. Y esto nos lleva a la siguiente etapa de nuestra historia, la creación de la Policía Metropolitana en Buenos Aires, que luego se convertiría en la actual policía de la ciudad. Un proceso plagado de tensiones políticas,
e intereses encontrados. Y todo esto tiene su origen en la Reforma Constitucional de 1994, que le otorgó autonomía a la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. La Constitución del 94 reconoce la autonomía de la ciudad, con la facultad de legislar y tener jurisdicción propia, incluyendo la posibilidad de crear su propia fuerza policial. Pero Mata, Pero la ley Cafiero, sancionada en 1995, frena este proceso. Esta ley establecía que la seguridad en la ciudad de Buenos Aires seguía siendo responsabilidad del gobierno nacional, a través de la Policía Federal Argentina. o sea que la idea de una policía propia para la ciudad no era tan sencilla de llevar a la práctica. No, para nada. La intención del gobierno nacional, en ese momento en manos del peronismo, era clara: evitar que la ciudad tuviera su propia policía. Argumentaban que, al ser la ciudad sede del gobierno federal, no tenía sentido que contara con una fuerza de seguridad propia. Claro, pero la ciudad ya tenía una especie de policía propia en la práctica, ¿no? Me refiero a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, que controlaba las comisarías porteñas. Exacto. La PFA era, en la práctica, la policía de la ciudad. Y esto generaba una situación particular. El resto del país, a través de sus impuestos, financiaba una fuerza policial que se dedicaba principalmente a la seguridad de la capital. Esto no caía muy bien en algunos sectores del peronismo, ¿verdad? Claro, porque implicaba una transferencia de recursos del interior hacia la ciudad. Y además, se le negaba a la ciudad la posibilidad de gestionar su propia seguridad, un derecho que le correspondía por su autonomía. Es en este contexto que aparece en escena Mauricio Macri, con su propuesta de crear una policía propia para la ciudad. Exactamente. En la campaña electoral de 2007, Macri hace de la seguridad un tema central, prometiendo la creación de la Policía Metropolitana. Y esta promesa, sumada a otras propuestas, lo lleva a la victoria. Un triunfo que marca un punto de inflexión en esta historia. Sin duda. El triunfo de Macri obliga al gobierno nacional, en ese momento en manos de Néstor Kirchner, a reconocer el reclamo de la ciudad. Y se produce un cambio clave: la modificación del artículo 7 de la Ley Cafiero. ¿Y en qué consistió esa modificación? La nueva redacción del artículo 7 autoriza a la ciudad a crear su propia fuerza policial, siempre y cuando lo haga con sus propios recursos. Es decir, el gobierno nacional ya no se opone a la creación de la Policía Metropolitana, pero deja claro que no la va a financiar. Un cambio importante, pero que también abre un nuevo frente de conflicto. La disputa por los recursos. Acá empieza una pulseada entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Macri exige que se le transfieran recursos para financiar la nueva policía, mientras que el kirchnerismo se niega, argumentando que la ciudad debe hacerse cargo de los costos. Exacto. Y esta pulseada, como veremos más adelante, tendrá consecuencias inesperadas. Pero antes de meternos en ese terreno, me gustaría detenernos en un aspecto que mencionaste antes: la visión que tenía Macri sobre la policía. Dijiste que él buscaba una policía brava. ¿Qué significa eso? Bueno, Macri compartía con un sector importante del peronismo una visión bastante tradicional de la seguridad. Para ellos, la seguridad se reducía a la presencia policial en las calles. Cuanto más policías, mejor. Una visión que priorizaba el control y la represión sobre la prevención y la integración social. Y esto se reflejó en la designación de Jorge Fino Palacios como primer jefe de la Policía Metropolitana, un hombre con un pasado controvertido en la PFA, conocido por su mano dura. Una designación que generó mucha polémica. Incluso dentro del propio macrismo. Muchos le advirtieron a Macri que Palacios no era la persona adecuada para liderar una nueva policía. Pero él insistió. Buscaba un jefe que impusiera orden y control, sin importar los métodos. Y esa visión lamentablemente se tradujo en varios casos de violencia institucional. Recordemos el violento desalojo del Parque Indoamericano en 2010, donde murieron 2 personas. Un hecho lamentable que dejó en evidencia la falta de profesionalismo y la brutalidad de la Policía Metropolitana. Y no fue el único caso. También podemos mencionar el desalojo del Taller Protegido 19 en el Hospital Borda en 2013. Otra muestra de la lógica represiva que imperaba en la fuerza. Totalmente. Una lógica que contradecía el discurso de modernización y profesionalización que se utilizaba para justificar la creación de la Policía Metropolitana. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Para qué quería Macri una policía propia si su visión de la seguridad era tan similar a la que ya existía con la PFA? Es una buena pregunta. ¿Qué buscaba realmente Macri con la Policía Metropolitana? Bueno, además del control de la calle y la protesta social, había otro factor en juego: el control de los negocios ilegales. La PFA, en su larga historia en la ciudad, había establecido una red de protección y regulación de diversas actividades ilícitas. Te refieres a la famosa caja de la policía. Exactamente. Y esa caja, con su enorme caudal de dinero, era un botín muy atractivo para cualquier gobierno. Entonces, la creación de la Policía Metropolitana no era solo una cuestión de seguridad,
sino también de poder y control de recursos. Así es. Y para lograr este objetivo, Macri necesitaba que la nueva policía heredara la estructura y los contactos de la PFA. Necesitaba que la caja se transfiriera sin problemas. Y eso explica por qué, a pesar del discurso de cambio, la Policía Metropolitana replicó muchas de las prácticas de la PFA. Exacto. Y esta situación se vuelve aún más evidente con la llegada de Macri a la presidencia en 2015, con el gobierno nacional y el de la ciudad en manos del PEBROD. Se acelera el proceso de traspaso de la PFA a la órbita porteña. Y es en este punto donde se crea la actual policía de la ciudad, ¿no? Así es. En 2016 se firma un convenio para la transferencia progresiva de funciones y facultades de la PFA a la ciudad, un proceso que se completa en 2019, con la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Un traspaso que, como señalaste antes, no estuvo exento de irregularidades. Claro, el traspaso se financió a través de una modificación en el régimen de coparticipación impositiva, que le otorgó a la ciudad un importante incremento en sus recursos. Un incremento que, según algunos cálculos, era mucho mayor al costo real del traspaso. Y esto generó sospechas de que el traspaso no solo buscaba mejorar la seguridad, sino también beneficiar financieramente a la ciudad. Sospechas que se vieron reforzadas por las negociaciones secretas que se llevaron a cabo entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Sí, una serie de negociaciones clandestinas para garantizar que el traspaso se realizara sin problemas. Y en esas negociaciones, según algunos investigadores, se acordó la transferencia no solo de la estructura y el personal de la PFA, sino también de la caja. O sea, se negoció la continuidad de los negocios ilegales que la PFA controlaba en la ciudad. Y esto explica por qué la policía de la ciudad, a pesar de los cambios formales, sigue operando con una lógica similar a la de la PFA, una lógica de control territorial, control poblacional y regulación de la ilegalidad. Exactamente. Una lógica que contradice los principios de una sociedad democrática. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede la Argentina romper con este modelo de seguridad y construir una policía que realmente esté al servicio de la ciudadanía? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La policía de la ciudad, a pesar de los cambios cosméticos, sigue siendo una herramienta de control político, un instrumento para gestionar la conflictividad social y garantizar la paz en las calles, sin cuestionar las causas profundas de la inseguridad. Una paz que se construye a base de represión. Y silencio. Seguimos con esta historia en la próxima parte. David, ¿te parece? Hay mucho más para analizar. Y lo más preocupante es que esta lógica de control y represión no se limita a la policía de la ciudad, ¿no? Se replica en muchas otras fuerzas de seguridad del país. La mano dura sigue siendo la respuesta automática ante la complejidad de los problemas sociales. Es como si no hubiéramos aprendido nada de nuestra historia. Como si la violencia institucional fuera un mal necesario para mantener el orden. Y este pensamiento se ve alimentado por un discurso mediático que criminaliza la pobreza, estigmatiza a los jóvenes y justifica la represión como única solución. Un discurso que genera miedo, desconfianza y que termina legitimando el accionar de las fuerzas de seguridad, incluso cuando actúan fuera de la ley. Un círculo vicioso que parece imposible de romper. Pero volviendo a la policía de la ciudad, ¿qué podemos decir de su funcionamiento actual? Hubo cambios para mejorar su desempeño y garantizar el respeto de los derechos humanos. Formalmente sí. La ley 566/88, que creó la policía de la ciudad, establece mecanismos de control y transparencia. Se creó una oficina de transparencia y control externo. Se implementó un sistema de denuncias online. Se establecieron protocolos de actuación para evitar la violencia institucional. En teoría, un avance importante. Pero en la práctica, estos mecanismos funcionan. La realidad es que la implementación de estos mecanismos ha sido lenta y deficiente. La Oficina de Transparencia y Control Externo tiene un presupuesto limitado y poco poder real para investigar y sancionar a los policías que cometen abusos. El sistema de denuncias online es poco accesible para muchos ciudadanos, especialmente para aquellos que no tienen acceso a Internet o que no confían en las instituciones. O sea que la voluntad política para cambiar la cultura de la policía no parece ser muy fuerte. Exacto. Y esto se ve reflejado en la persistencia de prácticas abusivas, como las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, el uso excesivo de la fuerza. Prácticas que se ensañan especialmente con los sectores más vulnerables de la sociedad. Jóvenes, pobres, migrantes, minorías. Una situación que nos recuerda las épocas más oscuras de nuestra historia. Sí, es muy preocupante. Porque la democracia no puede construirse sobre la base del miedo y la represión. La seguridad no puede ser sinónimo de violencia institucional. Necesitamos una policía que esté al servicio de la ciudadanía, que proteja los derechos humanos, que respete la diversidad. Una policía que esté integrada a la comunidad, que trabaje en conjunto con los vecinos, para prevenir el delito y construir una sociedad más justa y segura. Precisamente. Y para lograr este objetivo, necesitamos un cambio profundo en la cultura policial, un cambio que debe partir de la propia institución.
pero que también debe ser impulsado por la sociedad civil y por la clase política. Un cambio que requiere compromiso, voluntad política y, sobre todo, coraje para enfrentar los intereses corporativos que se benefician de la actual lógica de seguridad. Sin duda. Y este cambio debe ir acompañado de una transformación en la forma en que concebimos la seguridad. No podemos seguir pensando la seguridad solo en términos de policías y cárceles. Necesitamos una mirada integral que aborde las causas profundas de la violencia y la delincuencia. Una mirada que ponga el foco en la desigualdad social, la falta de oportunidades, la exclusión. Una mirada que promueva la inclusión social, la educación, el trabajo digno. Así es, porque la verdadera seguridad se construye con justicia social, con oportunidades para todos, con respeto por la diversidad. Y en este camino, la policía debe ser un actor clave, pero no el único. Un actor que debe actuar dentro del marco de la ley, con transparencia y rendición de cuentas. Un actor que debe estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de intereses corporativos o políticos. Exacto. Y para que esto suceda, la sociedad civil debe involucrarse, debe exigir el cumplimiento de la ley, debe denunciar los abusos, debe proponer alternativas. Porque la seguridad es un derecho de todos, y no un privilegio de unos pocos. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos construir una sociedad donde la seguridad y la justicia social vayan de la mano. Totalmente. Para cerrar este análisis, me gustaría destacar que este tema no se agota en la policía de la ciudad. La problemática de la seguridad es un desafío para todo el país y requiere un debate amplio y profundo. Un debate que debe incluir a todos los actores sociales, el gobierno, las fuerzas de seguridad, la justicia, la sociedad civil. Un debate honesto, sin prejuicios, que nos permita construir un nuevo modelo de seguridad, basado en la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y es un desafío que debemos afrontar con responsabilidad y compromiso, porque la seguridad de todos está en juego. Y para seguir reflexionando sobre este tema tan complejo, me gustaría compartir con vos, que nos está escuchando, una historia que ilustra la profunda contradicción que existe entre la lógica de la mano dura y la construcción de una sociedad más justa. Me parece una excelente idea. A veces, las historias personales nos ayudan a comprender mejor las dimensiones humanas de estos debates. Recuerdo que hace unos años, cuando trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, conocí a un joven oficial que había ingresado a la fuerza con mucha ilusión. Era un chico de barrio humilde que veía en la policía una oportunidad para progresar y ayudar a su familia. Una historia que se repite en muchos jóvenes que ingresan a las fuerzas de seguridad. La búsqueda de un futuro mejor, de una salida a la pobreza. Exacto. Pero este chico, al poco tiempo de empezar a trabajar, se dio cuenta de que la realidad de la policía era muy diferente a lo que él se imaginaba. Vio la corrupción, la violencia, el desprecio por los derechos de los ciudadanos. Un choque con la realidad que puede ser muy duro para alguien que ingresa con ideales de servicio y justicia. Sí. Y este chico, con el tiempo, se fue desilusionando. Empezó a cuestionar el sistema, a denunciar las irregularidades que veía. Y esto, como era de esperar, le trajo problemas. Lamentablemente, en muchas fuerzas de seguridad, cuestionar el sistema es visto como una traición. Así es. Y este chico terminó siendo perseguido, hostigado, amenazado. Tuvo que renunciar a la policía para protegerse a sí mismo y a su familia. Una historia que nos muestra la dificultad de cambiar la cultura policial desde adentro. Un sistema que se resiste a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y que en muchos casos termina expulsando a aquellos que intentan cambiar las cosas. Es una realidad que debemos reconocer y enfrentar. Porque la seguridad democrática no se construye con policías corruptos o violentos. Necesitamos una policía que esté comprometida con los derechos humanos, con la justicia social, con la participación ciudadana. Una policía que sea parte de la solución y no parte del problema. Y para lograr este objetivo, la sociedad civil debe involucrarse. Debe exigir el cumplimiento de la ley, debe denunciar los abusos, debe proponer alternativas. Porque la seguridad es un derecho de todos, y no un privilegio de unos pocos. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos construir una sociedad donde la seguridad y la justicia social vayan de la mano. Absolutamente. Y este caso del joven oficial nos recuerda que más allá de las estructuras y las leyes, la transformación de la policía depende también de las personas, de su compromiso con los valores democráticos. Necesitamos más policías que se animen a cuestionar el sistema, a denunciar las irregularidades, a defender los derechos de todos. Sí, necesitamos más policías como ese chico, que a pesar de las dificultades, no renunció a sus ideales de justicia. Necesitamos una policía que esté al servicio de la gente y no al servicio del poder. Y para que eso suceda, necesitamos un cambio cultural profundo, tanto dentro de la policía como en la sociedad en general. Un cambio que nos permita superar la lógica de la mano dura y construir una seguridad basada en el respeto, la justicia y la participación. Un cambio que lleva tiempo,
que requiere paciencia, que sí un esfuerzo de todos, pero es un cambio necesario si queremos construir una sociedad más justa. Y segura. Totalmente de acuerdo. Y para avanzar en este camino, es fundamental que la sociedad civil se involucre, que participe en el debate, que controle el accionar de las fuerzas de seguridad, que proponga alternativas. Porque la seguridad no es un asunto que solo le compete al gobierno o a la policía. Es un asunto que nos involucra a todos. Claro. Y que debemos abordar de manera conjunta. Exacto. Y para que esa participación sea efectiva, es fundamental que la ciudadanía esté informada, que conozca sus derechos, tenga acceso a la información. Y ahí es donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Tienen la responsabilidad de informar con rigor, de investigar, de dar voz a todas las partes, de promover el debate público. Sin duda, un periodismo independiente y comprometido con la verdad es esencial para la construcción de una sociedad democrática. Y también es fundamental que la clase política esté a la altura de las circunstancias, que deje de lado los intereses partidarios y que trabaje en conjunto para encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Sí, necesitamos una clase política que esté a la altura del desafío, que implica construir una seguridad democrática. Una clase política que esté comprometida con la justicia social, con el respeto a los derechos humanos, con la participación ciudadana. Una clase política que entienda que la seguridad no se construye con discursos demagógicos o con medidas represivas, sino con políticas públicas que aborden las causas profundas de la violencia y la delincuencia. Exacto. Necesitamos políticas públicas que promuevan la inclusión social, que generen oportunidades para todos, que fortalezcan el tejido social. Políticas públicas que se implementen con transparencia, con participación ciudadana, con rendición de cuentas. Ese es el camino para construir una sociedad más justa y segura. Un camino que debemos recorrer juntos, como sociedad, con responsabilidad y compromiso. Y en este camino no podemos olvidar las lecciones del pasado. Debemos recordar las víctimas de la violencia institucional. Debemos exigir justicia por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad. Porque la memoria es fundamental para construir un futuro mejor. Un futuro donde la seguridad sea sinónimo de justicia, de respeto, de paz. Un futuro donde la policía esté al servicio de la gente y no al servicio del poder. Un futuro donde todos podamos vivir con tranquilidad y dignidad. Ese es el futuro que debemos construir. Y es un futuro posible si trabajamos juntos, con voluntad y convicción. Es cierto, un futuro donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Y hablando de derechos, creo que es importante recordar que esta historia de la policía en Buenos Aires, con sus luces y sombras, es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Tienes razón, la problemática de la seguridad es algo que nos interpela como sociedad en todo el país. Y para encontrar soluciones reales, necesitamos ir más allá de los slogans y las recetas mágicas. Exacto. No se trata solo de más policías o de leyes más duras. Lo que necesitamos es un cambio profundo, un replanteo de cómo entendemos la seguridad y cómo la construimos. Un cambio que involucre a todos los actores sociales. El gobierno, las fuerzas de seguridad, la justicia, la sociedad civil. Cada uno tiene un rol que jugar en esta transformación. Y me parece que ahí hay una tarea pendiente para la clase política. Dejar de lado las peleas partidarias y trabajar en conjunto para crear políticas públicas que realmente aborden las causas profundas de la violencia y la delincuencia. Totalmente. Necesitamos políticas que promuevan la inclusión social, que generen oportunidades para todos, que fortalezcan el tejido social. Políticas que se implementen con transparencia, con participación ciudadana, con rendición de cuentas. Y hablando de transparencia, creo que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad enorme en este proceso. Informar con rigor, investigar, dar voz a todas las partes, promover el debate público. Un periodismo independiente y comprometido con la verdad es fundamental para una sociedad democrática. Coincido plenamente. Y no solo los medios, la sociedad civil también tiene que involucrarse, participar en el debate, controlar el accionar de las fuerzas de seguridad, proponer alternativas. La seguridad no es algo que se delega, es algo que se construye entre todos. Claro, porque la seguridad es un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir que se respete ese derecho, que se garantice la justicia, que se construya una sociedad donde todos podamos vivir en paz. Y con dignidad. Exactamente. Y en ese camino no podemos olvidar las lecciones del pasado. Recordar a las víctimas de la violencia institucional, exigir justicia por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad. La memoria es fundamental para construir un futuro mejor. Un futuro donde la seguridad sea sinónimo de justicia, de respeto, de paz. Un futuro donde la policía esté al servicio de la gente y no al servicio del poder. Un futuro donde todos podamos vivir con tranquilidad y dignidad. Ese es el futuro que tenemos que construir. Y es un futuro posible si trabajamos juntos, con voluntad y convicción. Bueno, llegamos al final de esta inmersión en la historia de la policía de la ciudad de Buenos Aires.
Un recorrido complejo, lleno de claroscuros, pero que nos deja con la certeza de que la seguridad es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de unos pocos. Es un debate que tenemos que dar como sociedad, con responsabilidad. Y compromiso, porque la seguridad de todos está en juego. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta información te sirva para comprender mejor la realidad que nos rodea y para que te sumes a la construcción de una sociedad más justa y segura. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión y te invitamos a seguir informándote, a participar en el debate público, a exigir a nuestros gobernantes que construyan una seguridad para todos, una seguridad con justicia social. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.